Doctor Pablo Lanussi, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir, Pablo. Bueno, le quiero hacer una pregunta que yo le hice así muy de golpe a Martín Lustó. Para usted, ¿quiénes fueron los responsables de todo lo que ocurrió, de todo lo que vimos en estas 48 horas? Me parece que hay que hacer... queda claro que fueron sectores del kirchnerismo y lo más extremo de la izquierda, perimida, retrógrada. Creo que Lustó lo dijo. No comparto con él que en la actual, a 34 años de haber recuperado la democracia, alguien tenga que ponerse encapuchado para ir a un acto por miedo a algo. El que se encapucha y se tapa la cara es porque va a cometer un delito, no va a ejercer el derecho a libre expresarse. Ahora, me parece que tenemos que contextualizar lo de hoy en lo que ha ocurrido en los últimos años. Porque como bien señalabas en tu presentación, y creo que queda poco para decir, el kirchnerismo ha sido, y especialmente el cristinismo, ha sido una expresión clarísima de violencia, que alimentó la violencia, que alimentó a los violentos, que se sirvió de los violentos para perseguir, para espiar, para dividir. Y entonces los episodios de hoy no son casualidad. A ver, voy a ir desde el 10 de diciembre, el 9 de diciembre del 2015 a hoy rápidamente y después quiero comentar algunos episodios del pasado. El primer gran ataque a la credibilidad de las instituciones, a la república, a la democracia, al respeto al resultado de las urnas de los argentinos, fue cuando la expresidente Cristina Fernández de Kirchner rechazó y rehusó hacer el traspaso de la banda presidencial en un acto que es simbólico frente a la sociedad, que es de paz, es de tolerancia, es de comprensión, es de aceptación de saber perder, de saber que el otro puede tener una idea que ha sido aceptada por la mayoría de la sociedad. Hoy con envidia veo lo que ocurrió entre Chile, ¿no? Bachelet y Piñera. No solamente se conversaron, la presidenta fue a verlo al presidente electo. Y con una carpeta con proyectos en marcha. Y eso que también son rivales acérrimos. Acérrimos, claro, ideológicamente están en las antípodas. Ahora, hay respeto republicano y respeto institucional. Entonces el primer gran golpe violento es ese. Y si de algún lado tiene que derramar la ejemplaridad de los que más altas responsabilidades tienen. Claro. Si yo al que me ganó le arrebato el momento a la sociedad que estaba descomprimida de dejar la dictadura que dejábamos el 9 de diciembre del 2015 porque vivíamos asfixiadas nuestras libertades públicas, la señora expresidente lo único que hace es construir para ella. Y si siempre construyó nada más que para ella, es evidente, como bien lo señalás, y yo ayer, a través de la única red social que me divierto es Twitter, también lo señalé, les importa un bledo los jubilados. Lo único que están buscando es la violencia y el caos. ¿Por qué? Porque ayer si hubieran querido, y hasta podían tener derecho a criticar la ley o el proyecto de ley, si querían se podían haber manifestado pacíficamente, como una enorme cantidad de gente se manifestó pacíficamente ayer. Pero no les interesa, no les sirve, porque es una mentira, es un eslabón funcional a lo que necesitan, que es el caos. ¿Pero por qué el caos? Porque están atemorizados del funcionamiento de la justicia que hoy, porque la prueba llega, porque se puede trabajar, camino a tribunales, desde el 10 de diciembre de 1983 entré de meritorio en la justicia hasta el año 2003 que fui fiscal, y en los últimos 12 años como abogado la sigo caminando en todos los pasillos del capital y del interior del país. Se respira libertad para investigar. Antes tenían miedo y eran informados y leían el Clarín. En el Ministerio Público Fiscal de la capital se informaba si se leía el Clarín. Increíble, ¿eh? Pero lo digo así, secretarios amigos míos que fueron pinches cuando yo ya era fiscal, me lo decían con tristeza. Pablo, el lunes quiero leer el Clarín para ver el fútbol y tengo que tener miedo porque pueden informarlo. Entonces, fue una construcción de un espacio violento. Y eso
Desde el primer momento en que Macri asumió, con sus errores, con sus falencias, con mucha gente que llegaba a la función pública con enorme mérito en la actividad privada, pero que dista sideralmente la función pública de lo privado, se cometían en errores, con una diferencia sustantiva. Se aceptaban los errores y se corregían. Ahora, desde un comienzo se creyó que Cambiemos se iba a caer por sí solo, porque no tenían experiencia, porque eran pibes del Newman, que no iban a poder gobernar. ¿Y sabes qué? Subestimaron a Cambiemos. Porque además Cambiemos no es nada más que el PRO. Sí. Que a todo esto, dicho sea de paso, ya tenía una gestión En la ciudad de Buenos Aires, muy claro. sostenida y aceptada en la capital federal. Estaba el radicalismo con toda la estructura y todo lo que significa la historia de lo mejor del radicalismo. Y estaba obviamente Lilita Carrió y su partido. ¿Y sabes qué, Alfredo? Hay que tener muchas agallas y tranquilidad interior para asociarte con Lilita Carrió. Porque tener a la defensora de la República y la denunciante de todo el saqueo de los últimos lustros adentro de tu casa, tenés que tener las sábanas bastante limpias para aceptarlo. No lo había pensado eso, realmente impresionante. Ahora, el gobierno transcurrió, obviamente llegó con la debilidad propia de haber tenido que ir a un balotaje, que lo ganó, con un Congreso mucho más diezmado en cuanto a mayorías que lo que es ahora. Y la verdad que tuvo una habilidad a través de Monzó, de Nicolás Massot, de un montón de gente del gobierno de Cambiemos y de gente responsable de la oposición, claro, como el senador Pichetto, como gente del gobierno, por momentos algunos sectores del masismo, cuando no desbarrancan con algún eslogan o alguna... sí, alguna torpeza de chicana, pero bueno, hay que reconocer que también en su momento tuvieron responsabilidad institucional para acompañar ese primer año y medio de gobierno. Y lo cierto es que últimamente la expresidenta finalmente se presentó a las elecciones y perdió. Y acá quiero marcar el segundo punto de violencia institucional, que fue el uso descarado y canalla de la muerte de Santiago Maldonado. La primer persona con responsabilidad institucional que habló de desaparición forzada en perjuicio de Santiago Maldonado fue Cristina Kirchner en un acto, incluso elogiando a la Tayana, que con ellos habían suscrito la convención de la Sarasa. ¿Y sabes qué? El pobre chico estaba muerto desde el 1 de agosto, ahogado, en el lugar donde los RAM, que usurpaban esas tierras, que cometen delito, no dejaban entrar, porque eran tierras sagradas. Y porque vaya paradoja, un juez de la Argentina aceptaba que hubiera prácticamente un Estado dentro de la Argentina. Claro que cuando se entró estaba ahí. No, es imposible, nos lo plantaron y lo sostuvieron ellos. Y en cada marcha, desde el 1 de agosto hasta que se supo la verdad, los mismos violentos que estuvieron ayer en la Plaza del Congreso destruyeron la Plaza de Mayo. Se jactaron de 44 menos por los submarinistas que han perdido la vida y que han entrado en el altar de la patria, porque esos sí son héroes. Ahora, esa misma gente, esos mismos anarquistas, porque son violentos y anárquicos, son los funcionarios a lo que ocurrió ayer. Entonces, se usó a Santiago Maldonado en el periodo electoral para intentar mezquinamente tener un voto de más. Y la sociedad ya no come más vidrio. Ayer no hubo un muerto que asusaron y quisieron tenerlo, faltando el respeto a la memoria de los argentinos y a la memoria de lo que fue la muerte de Costequi y Santillán, porque la Argentina maduró, porque ya no lo llevan más al borde del precipicio y se los dejan empujar. Ahora, ayer estaban guionados, y vos lo dijiste perfectamente, estaban guionados, hablaban de lo mismo. O a ver, los diputados llevan siempre cacerolas en la cartera para ir a sesionar. ¿No era paradójico que mientras habían ciudadanos que seguramente pudieron haber salido espontáneamente y con motivo a cacerolear, una diputada bochornosamente hizo ese acting, que la verdad creo que no hay más que decirlo. Ahora, y el señor Rossi, evidentemente no solamente se le perdió un misil, perdió la vergüenza. Lo de ayer fue bochornoso.
Y lo del otro día, en la reunión de comisión, su rol ahí fue una demostración clara de que es el líder de la patota. Porque si no, no tiene legitimación para pararse y decir, che, muchachos, hasta acá llegamos, pará, no era tanto. Claro. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque tienen miedo de ir presos. Porque saben que van a ir presos. Porque tienen que ir presos. Porque saquearon el país. Saquearon los valores fundantes de la Argentina. Porque nos quisieron convertir en Argenzuela y no pudieron, porque la sociedad argentina no quiere eso. Quiere futuro, quiere esperanza, quiere diálogo, quiere respeto. Quiere que la discusión se entienda como un valor, no como un demérito, que si pensamos distinto nos tenemos que matar entre nosotros. Lo de ayer del Congreso dio lástima, porque se los contrata para que parlamenten. Y criticaban como si el proyecto hubiera sido un proyecto del gobierno. Hasta en eso son falsos y le mienten a la gente. Pasó primero por el Senado. Ya. Y ahí el bloque de senadores del sector justicialista que se separó, enhorabuena, de la expresidenta y del Frente para la Victoria, al mando del senador Pichetto, propuso la reforma a la fórmula de ecuación. Y es la que llegó a diputados y es la que el gobierno aceptó. Porque si este gobierno algo no puede hacer, que parece que ayer estos señores se olvidaron, es que no pueden tener una escribanía en el Congreso. Claro. Enhorabuena, porque la sociedad votó de tal forma que hay equilibrio y hay necesidad de buscar consensos. ¿Fue un consenso? Sin duda. Los gobernadores, también de oposición, ayer tuvieron altura institucional. ¿Es la mejor ley? No lo sé. ¿Van a haber planteos constitucionales? Es posible. ¿Sabes cómo se solucionan estas cosas? No destruyendo el espacio público, claro. No atacando a los servidores públicos que están en la calle para defendernos a todos los argentinos y que parece que respecto de ellos no hay derechos humanos. Claro. Porque son cosas. Se los puede atacar, se les puede romper un ojo, no tienen padres, no tienen mujeres, no tienen hermanos, no tienen hijos. Porque ¿sabes qué? Porque también eso está ideologizado. Porque se sigue creyendo que todos son Jorge Rafael Videla. Y no son más. Nacieron en democracia, se educaron en democracia. Son gente que se apasiona por lo que hace, que es tener el uso de la fuerza pública, exponiendo su vida para cuidarnos. Porque ¿sabes cuál es el grave error de acá de todo esto? La libertad sin seguridad es anarquía. Y eso es lo que quieren. Y yendo para atrás, si puedo, sí. y concluyo, para no robarles tiempo. Hay que reconocer otros episodios de violencia mientras eran gobierno, porque esto no es casualidad. No es que están legitimados frente a un gobierno dictatorial y entonces el pueblo puede salir en defensa de las libertades públicas de un régimen opresor. No, esta es la esencia del cristinismo. Milagros Sala no es una presa política, es una pseudo política presa que no solamente está acusada de haber sustraído fondos públicos de los que tiene que dar explicaciones. Tenía sectores paramilitares, militarizadas en la provincia. Que vayan a la provincia, pregunten cómo se vivía hasta el 10 de junio, pregúntenle a Fellner cómo vivía. Aquí, ¿con quién hablaba Cristina para los actos? Si hablaba para organizarlo con Fellner o hablaba con Milagros Sala. Ahora, tanto con Milagros Sala como con el papelón canalla de lo que hicieron con Santiago Maldonado, que tampoco les interesó, pobrecito, acusaron a la Argentina ante los organismos internacionales de un hecho tan sensible para nuestra historia como desaparición forzada. O presos políticos. No tienen cara. Para eso, claro, usaron un pseudo mapuche que dijo que con sus binoculares... Claro, había visto cómo se... No solamente había visto, sino que había escuchado. Parece que son unos binoculares especiales que también tienen acercamiento de audio. Claro. ¿Sí? Que vio y escuchó cuando se los llevaban. Estaba ahí abajo. Y hubo un legislador, también cercano al Papa Francisco, muy cercano al Papa Francisco, que presentó prueba falsa de un instrumento atribuido a la Policía Federal para querer generar la presunción y seguir diciendo que Santiago Maldonado era víctima de esto. Increíble. Todo esto es violencia. Todo esto es violencia, ¿por qué? Porque no quieren que Cambiemos concluya su mandato. ¿Por qué no quiere que les vaya bien?
Porque en la medida que el gobierno le vaya bien, la justicia va a seguir funcionando cada vez mejor. Y donde la justicia funciona mejor, a mí no me interesa tanto las prisiones preventivas que hay ahora, que son justas, legales y necesarias. Lo que sí me interesa es que rápidamente haya juicio oral y hayan condenas, porque esta gente tiene que ir presa. Y el hecho de violencia que no me quiero olvidar, que terminó en el asesinato del fiscal Nisman, comenzó con algo que me hubiera encantado que varios de los legisladores que ayer tanto pregonaban, el consenso, la búsqueda parlamentaria y qué sé yo, fue la firma del memorándum de impunidad. Claro. Que con eso empezó otro hecho de violencia, porque, para decirlo educadamente, les importó otro bledo los 85 muertos de la AMIA. Negociaron la sangre de los argentinos y de un atentado internacional contra la Argentina ejecutado por el Estado Islámico terrorista de Irán. Ahora, terminó en la muerte de Nisman. Y como yo dije una vez, y lo vuelvo a repetir, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, frente a la historia, está y estará salpicado por la sangre del fiscal general Natalio Nisman. Y ese fue, desde el 10 de diciembre de 1983, el acto de violencia político más grave por ser un magnicidio que sufrió la República Argentina. Y de eso tampoco hemos escuchado hasta el día de hoy una palabra del expresidente. Doctor Pablo Lanuse, muchísimas gracias por sus reflexiones, por su vehemencia y por exponer con tanta valentía. Enseguidita vamos a conversar con Alejandro Katz y todos sus pensamientos reflexivos y por supuesto con un colega como Carlos Raimundo Roberts.